En Puerto Rico hay nombres que pesan, aunque uno no haya pisado nunca el caserío donde nacieron esas historias. El Megatron y Hansel La H son dos de esos nombres, dos trayectorias distintas, salidas de puntos diferentes del mapa, pero marcadas por la misma mezcla de calle, música y controversia. En este relato no venimos a juzgar ni a señalar, venimos a contar con respeto lo que se ha dicho en expedientes, en noticias y en la misma música, dejando claro siempre que es verificable y que forma parte de versiones de la calle. Desde Llorens Torres hasta Juana Matos, desde las gradas de una cancha hasta la tarima de un concierto, estas historias se han ido construyendo a fuerza de rumores, operaciones oficiales, canciones dedicadas y amistades que se volvieron leyenda. Si eres de aquí, si has escuchado sus nombres en canciones o en conversaciones de esquina, este video está hecho para ti. Quédate, porque lo que vamos a narrar puede incomodar, pero también ayuda a entender de dónde sale todo eso que muchos solo escuchan en las barras. Antes de seguir con la historia, quiero saber algo de ti. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Eres de Puerto Rico, del mismo caserío o nos ves desde la diáspora? Si eres de Llorens, de Juana Matos o de cualquier residencial, escribe tu zona con respeto y sin dar detalles sensibles. Este canal lo construimos entre todos y tu perspectiva ayuda a entender cómo se viven estas historias fuera de la pantalla. Llorens y Juana Matos, dos puntos calientes del mapa. Para entender el Megatron y a Hansel La H, primero hay que entender de dónde vienen. Luis Llorens Torres, en San Juan, es conocido como el residencial público más grande del Caribe, con aproximadamente 2.500 apartamentos y miles de residentes conviviendo en un espacio marcado por la pobreza y la presencia constante de la policía desde la década de 1980. Ese entorno, con casitas pegadas, pasillos estrechos y puntos de droga a pocos pasos de las canchas, ha sido escenario de tensiones fuertes, pero también de una explosión creativa en música urbana. Juana Matos, en Cataño, tiene su propia historia. Un caserío mirando hacia la bahía, donde la vista del viejo San Juan contrasta con historias de tiroteos, rondas de patrullas y rumores sobre bichotes que todo el mundo nombra en voz baja. De ahí es que se dice que sale Hansel, criado en una familia donde había madre, padre y hermanos en la fe, pero rodeado también de panas, bicheros y figuras de la calle que terminaron influyendo en su rumbo. Tanto Llorens como Juana Matos son productos de las mismas décadas de crisis económica, desempleo y falta de oportunidades para la juventud boricua. El Megatron, del caserío a la leyenda de Llorens. A Luis Daniel García Hernández se le conoce en la calle y en la música como LD, el Enano o el Megatron. Según versiones públicas, creció entre Santurce y el residencial Llorens, y con los años se fue convirtiendo en una figura muy mencionada en el movimiento conocido como los Diablos de Llorens, tanto por su papel en la calle como por su influencia en la escena urbana. En el discurso de muchos artistas, su nombre se repite como símbolo de liderazgo, lealtad y respeto dentro de ese entorno. En el plano musical, se le reconoce como pieza clave en el desarrollo inicial de la carrera de Joven Kichimi. De acuerdo a lo que se ha contado públicamente, fue su primer manejador, el que apostó por él cuando el proyecto aún estaba en pañales, moviéndose para conseguir colaboraciones con artistas grandes y ayudando a organizar la estructura de combo detrás del artista. Ese rol lo posicionó como el rostro, o mejor dicho, la sombra, que conectaba el mundo de la calle con el negocio de la música. Si has llegado hasta aquí, quédate, porque lo más fuerte todavía no ha salido. Ahora es que vamos a entrar en los detalles más delicados. Cómo se armó el caso grande del Megatron, lo que se ha dicho de los supuestos 20 muertos alrededor de esa organización, y después, las versiones de la calle que señalan a Hansel tras la muerte de Pacho y las contradicciones que casi nadie se atreve a explicar. No te vayas, porque lo que viene ahora es lo que amarra toda esta historia y te va a hacer ver las cosas con otros ojos. Los Diablos de Llorens. Música, imagen y calle. Cuando se habla de los Diablos de Llorens, no se habla solo de un grupo de panas. Se habla de un movimiento que mezcla identidad de caserío, estética callejera y música urbana. Según relatos de distintos portales, el nombre de los Diablos ya sonaba en la calle antes de que explotara en la música, pero tomó otra fuerza cuando empezó a aparecer en barras de drill, en videos y en redes, muchas veces ligado a la figura de Young Chimmy y al propio Megatron. En canciones, en ropa, en tatuajes y en visuales se repiten referencias a Llorens, a Megatron y a términos como Decepticons, que se ha descrito como un combo aún más cerrado dentro del movimiento. En uno de los temas más emblemáticos,
dedicado precisamente a Megatron, se escucha una intro donde se menciona a una organización conocida como FAR, mezclando así nombres de la calle con un imaginario tomado de la cultura popular como Transformers. Todo eso construye una imagen de poder y de exclusividad que la audiencia reconoce al instante. Operaciones oficiales y el caso de 2022, más allá de lo que se canta o se postea, está lo que se ha documentado oficialmente. En mayo de 2022, un gran jurado federal en Puerto Rico emitió una acusación contra 40 y integrantes de una organización que, según los documentos, operaba puntos de distribución de sustancias controladas en Vista Hermosa, Villa España y Luis Llorens Torres, entre otros lugares. De acuerdo con esa acusación, se alega que desde aproximadamente 2016 se distribuían heroína, cocaína, crack, marihuana y medicamentos controlados dentro de una zona de 1000 pies de esos residenciales y que parte de las sustancias se enviaban hacia el territorio continental de Estados Unidos. Según reportes de prensa, se describen roles como líderes, suplidores, ejecutores, vendedores y vigilantes, y se atribuye a esa estructura el uso de apartamentos abandonados como centros de preparación de droga y de propiedades alquiladas por aplicaciones para esconder sustancias, dinero y armas. En esas mismas fuentes se menciona que la organización es señalada en relación con alrededor de 20 homicidios, incluyendo el de un miembro que apareció con un cartel donde se le responsabilizaba de la muerte de agentes de seguridad. Es fundamental recalcar que legalmente una acusación no es sinónimo de culpabilidad. Se trata de alegaciones que deben probarse ante un tribunal y todas las personas nombradas mantienen la presunción de inocencia mientras no haya un fallo firme. El Megatron tras las rejas, influencia que no se apaga. Aunque su nombre aparece en documentos oficiales relacionados con una organización grande de caserío, la figura del Megatron no se apagó cuando lo arrestaron. Al contrario, para mucha gente fue ahí que su mito terminó de amarrarse. Se ha contado públicamente que, aun estando preso, siguió presente en la música a través de intros, mensajes grabados y videollamadas que luego se integraron a canciones y visuales, manteniendo su voz viva en el movimiento de los Diablos de Llorens. Esa presencia a distancia refuerza la idea de que para su círculo él no es solo un nombre en un expediente, sino alguien que sembró lealtades que siguen firmes aunque esté tras las rejas. Dentro del género se le percibe como una especie de pieza clave detrás de bambalinas, no necesariamente el artista principal, pero sí el que dio estructura, apoyó carreras y puso su nombre y su cara para representar una zona que muchos identifican de inmediato cuando escuchan Llorens. En videoclips y fotos se nota la admiración de los más jóvenes por él, luciendo ropa, accesorios y tatuajes relacionados con el concepto de Megatron y los Decepticons. Que un líder mantenga influencia desde prisión no es algo extraño en el contexto de los caseríos. Lo que sí lo hace particular es cómo esa influencia se mezcla directamente con el negocio de la música, algo que pocas veces se cuenta con detalle. Al mismo tiempo es importante recordar que fuera del imaginario musical existe una realidad legal que corre por su propio carril. Ahí, las decisiones están en manos de jueces, fiscales y abogados, y la información concreta sobre sentencias o acuerdos muchas veces no se hace pública de inmediato o se maneja dentro de círculos cercanos. Ese contraste entre el Megatron símbolo de calle y el Luis Daniel que enfrenta procesos formales es parte de lo que hace su historia tan compleja y tan comentada. Hansel la H, de Juana Matos al gatillero a domicilio. En el caso de Hansel, su apodo y su presencia se construyeron de otra forma. Mientras Megatron se percibe más como figura organizadora, a Hansel la H se le asocia con la imagen del hombre de acción, el que estaba en el caserío, el que salía en las historias, el que se mencionaba en canciones cuando se hablaba de gatilleros y códigos de calle. Desde Juana Matos, su nombre fue pasando de boca en boca hasta cruzar del barrio a los estudios, donde empezó a tomar forma en barras directas y en colaboraciones que lo fueron posicionando como voz propia del bajo mundo. Lo interesante de su relato es la dualidad que él mismo presenta. Por un lado, habla de una familia estructurada, con figuras de fe fuertes, incluyendo un hermano pastor que le insistía para que se alejara del camino que estaba tomando. Por otro lado, admite que desde temprana edad sintió atracción por el respeto que se gana en la calle, por el dinero rápido y por la adrenalina de vivir al límite. Esa contradicción entre el hogar que le ofrecía una ruta y el entorno que lo jalaba hacia otra es algo que mucha gente de caserío reconoce, aunque no siempre lo diga. Con el tiempo, su nombre comenzó a sonar en boca de artistas establecidos, lo que ayudó a reforzar la idea de que no era simplemente un personaje inventado para una canción, sino alguien con historia real detrás.
Esa mezcla de testimonios, canciones y apariciones grabadas en redes fue construyendo una imagen donde Hansel se presenta como alguien que ha visto lo peor de la calle y que no tiene problema en verbalizarlo. Sin embargo, al igual que con el Megatron, aquí no venimos a decidir qué de todo eso es heroísmo, error o lección, solo a narrar cómo se fue contando su trayectoria en los últimos años. Expedientes, arrestos y probatoria. La parte legal de la historia de Hansel es una de las más delicadas y a la vez de las más determinantes para entenderlo. Desde joven se menciona que tuvo roces con la justicia, incluyendo un episodio en el que se habría visto envuelto en un incidente con un arma de fuego y documentos falsos. Ese tipo de situaciones reflejan cómo, una vez que el sistema pone la mirada sobre una persona, cualquier tropiezo puede convertirse en el comienzo de una cadena de casos, citas en tribunales y condiciones de probatoria difíciles de cumplir para alguien que sigue rodeado del mismo entorno. El caso que más ruido hizo fue el que se asoció a un doble asesinato de menores de edad en Juana Matos. La historia pública habla de un testigo clave que sobrevivió al ataque y cuya declaración pudo haber sido determinante, pero que finalmente no compareció ante el tribunal. La ausencia de ese testimonio, sumada a los miedos y presiones que suelen rodear este tipo de procesos, dejó un vacío que se reflejó en el expediente. Esa falta de cierre claro alimentó muchos rumores, pero a nivel legal marcó una diferencia entre lo que la calle comenta y lo que se pudo probar formalmente. Más adelante, su historia con la probatoria se hizo protagonista. Vivir bajo condiciones federales significa que cada movimiento está medido, horarios, lugares donde puede o no puede estar, personas con las que se relaciona, uso de dispositivos electrónicos. Romper esas condiciones, como se ha dicho que ocurrió cuando se quitó el grillete, lo colocó en la categoría de prófugo y elevó a otro nivel el interés de las autoridades en su persona. Ese periodo en el que redes lo daban por muerto mientras se mantenía fuera del alcance, se convirtió luego en material para sus propias narraciones, reforzando la imagen de alguien que ha tenido que lidiar con la presión simultánea de la calle y del sistema. Hansel, la música como desahogo y testimonio. Si hay algo que diferencia a Hansel en el género, es la forma cruda en que usa la música como especie de diario abierto. Él mismo ha contado que muchas de sus letras nacieron en celdas pequeñas, en el llamado hueco, donde las horas no pasan y la mente se queda sola con los recuerdos. En ese encierro, escribir se convirtió en más que un hobby. Fue una herramienta para no perder la cabeza, para ordenar emociones y para transformar rabia, miedo y culpa en barras y metáforas. Cada línea cargada de nombres, fechas y sensaciones viene de ese proceso interno. A través de teléfonos y contactos, esas letras fueron saliendo al mundo exterior. Pacho el Antifeca jugó un rol importante en ese paso. Al escuchar esas ideas y validar que había material real para sacar música, no solo para desahogarse entre cuatro paredes. Esa transición de escribir por necesidad mental a grabar de forma profesional es la que colocó a Hansel como una voz que mucha gente reconoce hoy. Sus temas no son solo maleanteo genérico, están llenos de referencias a probatorias, campanas de cárcel, traslados, guardias y todo el peso psicológico de vivir esperando una llamada de abogado o una decisión de juez. Esa honestidad, o al menos esa sensación de honestidad, ha hecho que una parte del público lo mire como alguien que está contando la película desde adentro, sin filtro. Para unos eso tiene un valor casi documental, para otros puede sentirse muy fuerte porque remueve recuerdos personales de familiares presos, amigos caídos o caseríos vigilados. Lo cierto es que, al narrar de esa forma, sus canciones se convierten en capítulos de una biografía en tiempo real, donde cada tema nuevo puede ser la continuación de un proceso legal, una pérdida o una reflexión sobre el mismo camino que lo llevó hasta allí. Pacho, La Calle y las versiones sobre la traición. La muerte de Neftalí Álvarez Núñez, conocido como Pacho el Antifeca, marcó un antes y un después en la escena urbana. Fue asesinado dentro de un vehículo en un centro comercial de Bayamón, y desde ese día empezaron a circular teorías de todo tipo sobre qué pudo haber pasado. Algunas páginas y creadores de contenido comenzaron a vincular ese hecho con Hansel, planteando hipótesis de supuestas traiciones, roces internos y desacuerdos por el control de ciertos espacios. Es importante subrayar que, según la información que se ha recopilado, esas versiones pertenecen al terreno del rumor y la especulación. Hasta donde permiten ver los datos disponibles, no se ha difundido un documento oficial donde se acuse formalmente a Hansel como responsable directo del asesinato de Pacho. Lo que sí existe es una narrativa de la calle, videos de análisis, supuestas fuentes anónimas y mucha interpretación, pero sin que eso se traduzca, al menos públicamente, en una acusación específica con nombre y apellido en un tribunal. En algunas entrevistas se ha señalado que con el tiempo surgieron nuevas teorías que apuntaban hacia otras personas
incluso del círculo cercano de Pacho, como posibles responsables de la planificación o ejecución del crimen. En otras palabras, en este punto, lo único honesto es decir que se trata de un caso lleno de preguntas abiertas, donde se mezclan cariño, dolor, negocios, música y calle, y donde es fácil que la gente busque culpables, pero más difícil que se conozca toda la verdad. La relación entre crimen y música urbana, tanto la historia de El Megatron como la de Hansel la H, son ejemplos de algo que se viene dando en Puerto Rico desde hace décadas: la relación estrecha entre el mundo del crimen y la música urbana. En tiempos de la salsa dura ya se escuchaban anécdotas sobre financiamiento desde el narcotráfico. Más tarde, el reggaetón y el trap heredaron ese patrón, con artistas respaldados por figuras de la calle que veían en ellos una inversión y a la vez una forma de proyectar su propia imagen. En el caso de los Diablos de Llorens, se ha señalado como una organización vinculada a actividades ilegales también tuvo un impacto notable en la carrera de artistas emergentes, al punto de recibir a figuras internacionales en el caserío y convertir ese espacio en parada obligada para algunos visitantes de la música. En el entorno de Hansel, su relato de cómo escribió temas desde la prisión y de cómo Pacho depositó confianza en su talento muestra otro ángulo, el del artista que usa la música para contar lo que vivió. Al mismo tiempo, navega la presión de un pasado que nunca se va por completo. Este cruce entre arte y calle crea una tensión constante. Para parte del público, escuchar estas historias es una forma de entender la realidad del país. Para otros, existe el miedo a que se glorifique un estilo de vida que trae dolor a muchas familias. Como canal, este relato busca pararse en el centro, ni demonizar por completo, ni convertir en héroes a personas envueltas en situaciones complejas. Simplemente narrar con respeto lo que se sabe y dejar que cada cual saque sus conclusiones. Rivalidad, tiraderas en redes y versiones de la calle. La rivalidad entre el Megatron y Hansel la H no se quedó en susurros de caserío, saltó a las redes sociales y se convirtió en un espectáculo que la escena urbana boricua no olvidará fácil. Todo arrancó cuando Hansel soltó una barra o un comentario que tocó fibras sensibles del lado de Llorens, provocando que LD respondiera con todo desde su cuenta. No fue un simple diss track, fueron listas numeradas, stories encendidas y respuestas directas que circularon como reguero de pólvora en Instagram, TikTok y páginas de chismes callejeros. LD fue al grano, posteando mensajes donde se burlaba del físico de Hansel. Estás bien flaco y más pequeñito que yo, y a mí me llaman el enano. Lo acusaba de pedir disculpas por mensaje privado y luego hacerse el bravo en público, y lo retaba sin filtro. Ya mismo salgo a rajarte en la música, a los puños y como tú quieras. Hablaba de momentos en peceras donde Hansel supuestamente no habría estado a la altura, de envidias por el éxito de su gente con Jovin Chimmy, y cerraba con frases como calidad, nunca cantidad y larga vida 27, dejando claro que no iba a dejar pasar ni una. Hansel no se quedó atrás. Contraatacó con su propia numeración, hablando de perdones de vida que le habría dado, de ojos blancos al cruzarse miradas, de palos de billar para la bolita y hasta de un supuesto himno de Puerto Rico cantado bajo presión. Líneas como "este cabrón ronca con la misma porquera que me perdonó la vida" o "número 1 hasta en los marcianitos" se volvieron virales, alimentando la idea de que aquí no había solo beef musical, sino rencores de caserío entre Llorens y Juana Matos, entre Diablos y lo que representaba Alcaedas. Estas tiraderas se interpretaron como un choque de egos y autenticidad, LD defendiendo su territorio y su combo, Hansel cuestionando lealtades y realidades detrás de las imágenes. Páginas digitales y lives amplificaron todo, mencionando enemigos comunes, hermanos involucrados y hasta indirectas a las 3 letras. No trascendió a violencia física documentada, pero sí generó un debate eterno en el género. ¿Quién mide más en la calle real, más allá de las redes? Hansel después aclaró que no entra en guerras de estudio si no se pueden sostener en la carretera. LD enfatizó paz, pero con bendición callejera. Esta pelea, aunque corta, resume cómo en Puerto Rico un post puede calentar más que un corrido entero, convirtiendo la música en el ring donde se ventilan cuentas que empezaron en la esquina. ¿Qué nos dicen estas dos trayectorias? Si ponemos lado a lado las historias del Megatron y Hansel la H, lo que vemos no es un concurso de quién fue más calle, sino un reflejo de cómo dos personas distintas se mueven entre los mismos elementos: caserío, pobreza, lealtades, música y la presencia constante del sistema de justicia. Uno es más recordado por su rol organizando, apoyando artistas y representando un caserío entero. El otro, por sus barras, su personalidad y las anécdotas que lo acompañan dentro y fuera de prisión.
En ambos casos hay gente que los quiere, que los respeta y que ha sido marcada de forma positiva por un gesto, un consejo o una oportunidad que dieron. También hay víctimas, familias y comunidades que han sufrido alrededor de los episodios que rodean estas historias, y por respeto a ellas es que aquí hablamos con cuidado, marcando lo que viene de documentos oficiales y lo que son versiones de la calle. Al final, este tipo de narrativa no se trata de aplaudir ni de condenar, se trata de entender el contexto de un Puerto Rico real, donde la música que suena en la radio muchas veces nació de lugares que el turista nunca ve. Hasta aquí este relato sobre el Megatron y Hansel la H contado desde la perspectiva de la historia, no del juicio. Gracias por quedarte hasta el final y por escuchar con mente abierta un tema que para muchas personas toca fibras bien personales. Me interesa saber cómo tú ves todo esto. Después de escuchar estas historias, déjame en los comentarios tu opinión sincera. ¿Crees que la música debe seguir contando la realidad de la calle tal y como es, con nombres y caseríos? ¿O piensas que hay una línea que no se debe cruzar? Si viviste algo parecido, si tienes familiares que pasaron por probatoria, cárcel o situaciones de caserío, cuéntalo con respeto, sin señalar a nadie ni dar detalles que comprometan a terceros, y di cómo te hace sentir escuchar a figuras como el Megatron y Hansel la H convertir esas vivencias en canciones. Tu perspectiva ayuda a que esta conversación no se quede solo en lo que dicen los expedientes, sino también en lo que siente la gente que vive estas realidades todos los días. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, si en tu barrio se hablaba de estas figuras y qué otros casos te gustaría que traigamos al canal con el mismo respeto y el mismo nivel de detalle. Si eres de Llorens, de Juana Matos o de cualquier otro caserío y tienes anécdotas que puedas compartir sin poner en riesgo a nadie, tu voz ayuda a completar este rompecabezas colectivo. Suscríbete si te gustó el video.